Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo repetidor Wi-Fi del fabricante alemán AVM. En concreto, tenemos con nosotros el Freeze Repeater 3000, un repetidor Wi-Fi de gama alta que incorpora triple banda simultánea con Wi-Fi AC 3000 y que además soporta Wi-Fi Mesh siempre y cuando utilices routers del fabricante alemán AVM, es decir, los FreeBOS compatibles. En la banda de 2,4 GHz es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 400 Mbps. En la primera banda de 5 GHz de canales bajos es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 866 Mbps. Y por último, en la segunda banda de 5 GHz con canales altos es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 1733 Mbps. Gracias a esta triple banda simultánea vamos a poder utilizar una banda de frecuencias en concreto para la red de interconexión. Por lo tanto, este repetidor Wi-Fi es capaz de utilizar una banda de 5 GHz para la interconexión inalámbrica a una velocidad muy elevada y posteriormente repetir con doble banda simultánea de cara a los clientes. Además, por si esto fuese poco, también incorpora dos puertos Gigabit Ethernet para la LAN, por lo tanto, vamos a poder conectar dispositivos cableados de manera fácil y rápida a este repetidor Wi-Fi y proporcionarles de conexión a internet y también conexión a la red local. Otras características muy importantes de este repetidor Wi-Fi Freeze Repeater 3000 es que incorpora tecnología Wi-Fi Mesh. De esta manera, si tenemos un router inalámbrico FreeBOS con esta tecnología, debemos recordar que todos los FreeBOS a partir de la versión 6.90 son compatibles con Wi-Fi Mesh, vamos a poder crear una completa red mallada en nuestro hogar de tal manera que vamos a poder pasar de un nodo a otro sin corte en la conexión inalámbrica, es decir, de manera totalmente transparente. Y por tanto, si estamos por ejemplo reproduciendo un vídeo o haciendo una llamada a través de voz IP, vamos a poder continuar sin ningún tipo de problema, no vamos a notar ningún tipo de corte. En la parte trasera de la caja encontramos en diferentes idiomas estas principales características que ya os hemos explicado. Lo más destacable, sin lugar a dudas, las tres bandas de frecuencias. Dos bandas de frecuencias en 5 GHz, una con canales bajos y otra con canales altos, y también una banda de 2,4 GHz. Además, un detalle muy importante es que no solo es compatible con los routers FreeBOS, sino también es compatible con todos los routers Wi-Fi que tenemos actualmente, independientemente de la marca y el modelo, incluyendo por supuesto los routers de nuestro operador. Otras características de este repetidor Freeze Repeater 3000 es que incorpora WPS, concretamente incorpora un botón que nos va a permitir sincronizarnos fácilmente, ya sea con los clientes inalámbricos o también con el router principal, y por supuesto es compatible con el protocolo de internet IPv6. De esta manera, si el FreeBOS proporciona IPv6 a la red local, este equipo va a funcionar sin ningún tipo de problema. En la parte derecha de la caja tenemos la simple instalación de este dispositivo, y es que con pulsar el botón de Connect y automáticamente pulsar el botón de Connect del router FreeBOS o del botón WPS de cualquier router, se van a sincronizar entre ellos. No obstante, también tenemos un completo asistente de configuración vía web por si nuestro router no tiene botón WPS o tenemos el WPS desactivado. En la parte izquierda de la caja, tal y como podéis ver, encontramos un pequeño gráfico de cómo funcionaría el Wi-Fi Mesh de un router FreeBOS 7590 y nuestro repetidor Wi-Fi Freeze Repeater 3000. Un repetidor Wi-Fi que, debemos recordar, tenemos triple banda simultánea con Wi-Fi AC 3000. Una vez que ya conocemos las principales características de este nuevo repetidor Wi-Fi del fabricante alemán AVM, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es con un pequeño libro en diferentes idiomas, entre los que sí se incluye el español, que nos va a indicar en detalle el contenido de la caja, las características de dicho dispositivo, es decir, los LEDs de estado que nos va a mostrar la cobertura y la calidad de la conexión inalámbrica, así como también el botón WPS, el botón de Connect, que nos va a permitir sincronizar este repetidor Wi-Fi con el router principal, y finalmente el LED de estado del WPS. Además, también nos va a indicar respecto a la seguridad de este repetidor inalámbrico Wi-Fi y por supuesto qué modos de empleo tenemos para configurar este repetidor. Y es que no solo puede actuar como repetidor Wi-Fi universal y a la vez proporcionar conexión vía cable, sino que además puede actuar como puente LAN. Es decir, esto significa que vamos a poder conectar vía cable desde nuestro router principal al repetidor Wi-Fi, de tal manera que va a actuar este repetidor como si fuese un punto de acceso Wi-Fi normal. Además, respecto a cómo conectar este repetidor Freeze Repeater 3000 a nuestro router inalámbrico, tal y como podéis ver en esta guía,
nos va a indicar que simplemente debemos pulsar el botón WPS, el botón de Connect de este dispositivo, y a continuación pulsarlo también en el router principal, tal y como ya os hemos comentado anteriormente. En esta guía también vamos a tener en detalle cómo conectar un ordenador o un dispositivo móvil a la red inalámbrica Wi-Fi del Freeze Repeater 3000 para acceder posteriormente a su asistente de configuración y configurarlo de manera manual, sin hacer uso del propio protocolo WPS o con el botón Connect que tenemos en la parte frontal. Y es que simplemente con abrir un navegador y poner freeze.repeater accederemos directamente a este asistente. Y por último tenemos también todos los datos técnicos de este repetidor Wi-Fi inalámbrico, cuál es la potencia máxima que va a consumir, los 2 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, las 8 antenas que tiene integradas, las 3 bandas de frecuencias y por supuesto la potencia máxima de transmisión tanto en la banda de 2,4 GHz como también en las 2 bandas de 5 GHz, con canales bajos y con canales altos. Además, un detalle muy interesante es que este equipo soporta WPA3 Transition Mode, es decir, este equipo soporta la primera versión de WPA3 en modo punto de acceso Wi-Fi, no lo soporta en modo repetidor. Una vez que hemos visto todo lo que incorpora esta guía de usuario en diferentes idiomas, también incluye este Freeze Repeater 3000 una guía con los principales dispositivos, tanto routers con los FreeBox como también el resto de dispositivos. Además, un detalle interesante es que en la parte superior de esta guía encontramos nuestro logo de Redstone de evaluación 9/10 de dicho FreeBox 7590. Además, también encontramos pues diferentes premios que les ha otorgado diferentes publicaciones y por supuesto todo lo que vamos a poder hacer con el sistema operativo Fritz OS y también con la aplicación para dispositivos móviles Fritz App. Tal y como podéis ver, este repetidor Wi-Fi se encuentra perfectamente protegido por 2 plásticos protectores de color azul, tal y como también teníamos en el Fritzbox 7530 y 7590. En el interior de la caja encontramos un cable de red de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder conseguir una velocidad de 1 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. Este cable lo podemos utilizar para conectar el propio repetidor Wi-Fi a nuestro router y utilizarlo como punto de acceso Wi-Fi, o para conectar un dispositivo como por ejemplo nuestra Smart TV a dicho repetidor Wi-Fi que ya está conectado vía Wi-Fi a la red inalámbrica. También encontramos el transformador de corriente, que en este caso es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 1 amperio, suficiente para alimentar todos los componentes de este repetidor Wi-Fi, ya que no incorpora ningún tipo de puerto USB que requiera de mayor alimentación. Además, el típico conector es el que utilizamos en los routers de FreeBox, tal y como podéis ver. No obstante, en este caso lo tenemos en forma de L, ya que encontramos el conector en la parte inferior de este repetidor Wi-Fi. Una vez que hemos visto toda la documentación y también todos los accesorios que incorpora este repetidor Wi-Fi Freeze Repeater 3000, vamos a ver el propio dispositivo. Lo primero que nos llama la atención es que este dispositivo es un repetidor Wi-Fi de sobremesa, es decir, se coloca de manera vertical. Además, en la parte frontal nos vamos a encontrar con un LED de estado de la cobertura inalámbrica que es capaz de recibir del router principal. Este LED tiene 3 estados. También encontramos el botón de Connect, que nos va a permitir conectarnos fácilmente al router principal y también nos va a permitir conectar dispositivos inalámbricos como por ejemplo nuestro smartphone sin necesidad de introducir la contraseña. En la parte derecha y en la parte izquierda no encontramos ningún botón ni tampoco ningún puerto, ya que tenemos en la parte trasera los 2 puertos Gigabit Ethernet. Gracias a estos 2 puertos Gigabit Ethernet para la LAN vamos a poder conectar, por ejemplo, un decodificador y también nuestra televisión Smart TV vía cable. De esta manera vamos a poder conseguir sin ningún tipo de problema hasta 1 gigabit por segundo de velocidad. No obstante, va a depender principalmente del enlace troncal que se realice vía Wi-Fi, ya que si por ejemplo colocamos este repetidor Wi-Fi demasiado lejos, no vamos a poder conseguir esta velocidad ni tampoco exprimir la velocidad de la fibra óptica que tengamos en nuestro hogar. Por último, en la parte inferior vamos a encontrarnos con una rejilla de ventilación, el conector de alimentación y también con la contraseña por defecto que tenemos en este repetidor Freeze Repeater 3000 para conectarnos vía Wi-Fi a él. Gracias a esta contraseña vamos a poder conectarnos con nuestro ordenador o con nuestro smartphone y activar el asistente de configuración vía web sin necesidad de utilizar el botón que tenemos en la parte frontal. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro videoanálisis del Freeze Repeater 3000, un repetidor Wi-Fi de gama alta cuya principal característica es la triple banda simultánea con Wi-Fi AC 3000, donde vamos a tener una banda de 5 GHz funcionando a una velocidad de hasta 1733 Mbps por segundo, ideal para enlazar este dispositivo vía Wi-Fi con nuestro FreeBox 7590 o con otros modelos de este fabricante. Además, no debemos olvidar la característica Wi-Fi Mesh, y es que si utilizas un FreeBox vamos a poder tener una
red mallada completa en nuestro hogar, de tal manera que vamos a poder pasar de un punto de acceso a otro de manera totalmente transparente y sin corte en la conexión. Próximamente os ofreceremos un completo análisis en redstone.net donde podréis ver en detalle el rendimiento inalámbrico que es capaz de proporcionar. Os esperamos.